Buenas noches, vamos a hablar sobre inteligencia. Definir este fenómeno es bastante complejo debido a que es abstracto, es decir, a diferencia de objetos tangibles y cuantificables que se encuentran en el mundo exterior como lo es una roca y que se puede dar una fácil y sencilla definición debido a sus características observables, la inteligencia presenta muchos límites conceptuales importantes. Esto es porque es abstracto, como lo mencioné, es decir, no sabemos dónde empieza, dónde termina, no sabemos cuáles son los fenómenos que se pueden considerar inteligencia, es decir, qué características se considera inteligencia y cuáles no. No sabemos en sí qué es inteligencia con precisión. De hecho, no hay un consenso entre los investigadores, entre los teóricos de qué es inteligencia. Esta falta de consenso para explicar el fenómeno se ve reflejado en que hay investigadores de que dan o que pretenden dar definiciones precisas de inteligencia y que al final están totalmente erradas, y no solamente porque yo considero así, sino porque ya han sido demostrado por otros investigadores de que son pseudociencias aquellas definiciones que se han dado, es decir, no cumplen el método científico. Dichas definiciones están siendo muy populares dentro de la psicología pop y dentro de la psicología organizacional, y se están enseñando en las universidades, sobre todo en países de tercer mundo, así que me parece fundamental de que aquí se destruya estas definiciones que están totalmente erradas. Para digamos, corroborar esta mención que he hecho sobre la dificultad en la definición de inteligencia, tengo aquí un escrito de la Asociación Estadounidense de Psicología que dice: los conceptos de inteligencia son intentos de aclarar y organizar este complejo conjunto de fenómenos. Aunque se ha logrado una claridad considerable en algunas áreas, ninguna conceptualización ha respondido todas las preguntas importantes y ninguna exige el asentimiento universal. De hecho, cuando recientemente se les pidió a 2 docenas de prominentes teóricos que definieran la inteligencia, dieron 2 docenas de definiciones algo diferentes. Entonces, esto creo que es que refleja claramente lo que he mencionado, de que no se puede dar una definición exacta de lo que es inteligencia. Entonces, ¿qué pretendo hacer en este video? Bueno, pretendo dar una aproximación a una definición general amplia de lo que es inteligencia, sobre todo basado, como siempre, en la ciencia, en la filosofía y en la teoría de la evolución, por supuesto. Eso está muy vinculado a la ciencia, de hecho. Para dar esta definición amplia, lo primero que tengo que hacer es destruir 2 reduccionismos, que para mí es el principal problema que tienen las definiciones actuales o las definiciones más conocidas de inteligencia. Es decir, están reduciendo mucho el concepto a distintas cosas. El primer reduccionismo que quiero atacar es el antropocentrismo. Es decir, muchas definiciones tratan de definir la inteligencia en función a los seres humanos. Esto es algo muy malo, porque la inteligencia es una característica de todos los seres vivos de este planeta. Si tú tratas de definir la inteligencia solamente en función a los seres humanos, estás reduciendo el concepto general, y esto ha pasado con muchos autores. Por esta razón, me gustaría aclarar de que cuando yo vaya a hacer una definición de inteligencia, estoy dando una definición de un fenómeno que es intrínseco en todos los seres vivos. Claro, efectivamente hay seres que tienen inteligencia en menor medida, otros en mayor medida, pero todos tenemos algún tipo de inteligencia, es decir, tenemos algún grado en todo caso de inteligencia. Evidentemente los seres humanos somos los seres más inteligentes, y es importante para mí aclarar esto porque existen aún personas que, sobre todo animalistas o sobre todo misántropos, que creen que los humanos no somos inteligentes, que debido a las maldades, es decir, a la interpretación subjetiva de lo que hacemos mal o lo que hacemos bien, creen que somos seres inferiores a otros animales que son absolutamente inocentes. Por supuesto, esta visión es una visión sesgada, una mala filosofía, y en todo caso es, digamos, un poco ridículo tener que aclarar que nosotros somos los seres más inteligentes del planeta, y esto no solamente es evidente debido a nuestro desarrollo tecnológico, sino además de nuestra gran producción cultural que tenemos. Así que nada, a estas alturas tenemos que estar aclarando que somos los seres más inteligentes del planeta, totalmente comprobado. La definición de inteligencia, por supuesto, está vinculada únicamente a ese planeta. No sabemos cuáles son los otros tipos de inteligencia que habrá en otros planetas, y en todo caso, cuando se descubra vida, podremos de repente tener un concepto más amplio de lo que es inteligencia. Bien, el segundo reduccionismo que me gustaría derrotar para aproximarnos a una definición de inteligencia es el reduccionismo de las capacidades. Es decir, existen muchos autores que están tratando de definir la inteligencia en función a características o capacidades que presenta un ser inteligente. La definición, digamos, amplia en todo caso, o justamente que menciona esas características de inteligencia, sería la capacidad de lógica, de comprensión, de autoconciencia, de aprendizaje, de conocimiento emocional, de razonamiento, de planificación, de creatividad, de pensamiento crítico, de resolución de problemas. Entonces,
algunos autores toman alguna de estas capacidades y le dan el nombre de inteligencias. Y esto es lo que pasa con Gardner, que más adelante vamos a tocar, los tipos de inteligencia. Entonces, reducir la inteligencia a sus capacidades, porque las capacidades son consecuencia de la inteligencia, nadie tiene dudas sobre eso, pero eso no es la inteligencia. Bien, pasemos directamente a la definición. ¿Qué es inteligencia? Es bastante complejo, como lo dije, pero vamos a tratar de entenderlo así. Todos los seres vivos, y esto lo he mencionado en muchos videos, tienen la misión, digamos, instalada, es una misión intrínseca, es un instinto de supervivencia y de reproducción. Estamos aquí, desde el gusano o la bacteria unicelular más primitiva hasta nosotros, para sobrevivir y para reproducirnos. Bien, para que se dé esta supervivencia y reproducción adecuadamente, la naturaleza nos ha dotado de distintas características. Primero, en los seres más complejos, porque vamos, cada uno tiene sus características, todos, pero vamos a tratar de dar una definición en seres un poco más complejos. En todo caso vamos a hablar de seres pluricelulares. En los seres más complejos, lo que hacemos es recibir la información del exterior. Esto ya hemos hablado en el video de los procesos cognitivos. Es decir, adquirimos información del exterior, la procesamos, la interpretamos y la almacenamos en la memoria. Bien, entonces la adquisición de información, la interpretación de la información, el almacenamiento de la memoria es el primer paso para definir la inteligencia. Aquel ser que pueda adquirir, interpretar y almacenar ya es un ser que tiene una característica de la inteligencia. Luego, cuando a partir de toda esa información que has adquirido, que has interpretado y que has almacenado, generas nueva información que no necesariamente está en el exterior, se cumple el concepto de inteligencia. Entonces, la inteligencia, la aproximación a la definición de inteligencia, de una manera amplia, y ahora vamos a ver cuál es la relación con la teoría de la evolución, es esta. Es la capacidad de recibir información, interpretar la información, almacenar la información y generar nueva información a partir de esta. Eso es la inteligencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de adaptarse al medio ambiente. Entonces, la habilidad de recibir, de interpretar, de guardar y de generar nueva información para adaptarse al medio ambiente, para sobrevivir, eso es el concepto de inteligencia. Si tú te pones a revisar cada concepto o cada desglose de un concepto general de inteligencia, vas a darte cuenta que, por ejemplo, vamos a lo que hemos leído hace un rato, ¿no? La capacidad de lógica, eso es pensamiento lógico, es generar información, es decir, recibes información y después infieres. Entonces estás generando nueva información de algo. La comprensión, entiendes cómo funciona el universo, no solamente estás dispuesto a recibir los estímulos externos, sino también tienes una comprensión de cómo funciona. Esta comprensión, esta asociación de estímulos y saber hacia dónde van las cosas, es información nueva que está saliendo de tu mente o está saliendo de la mente de cualquier ser vivo. Entonces la autoconciencia, vamos, esto es una cuestión más humana, pero vamos a explicarlo también. Cuando tú te miras en un reflejo, cuando tú te sientes tu respiración, sientes tu propia piel, cuando tú sabes que estás ahí, es información que generas a partir de información que recibes del exterior. Es decir, recibes la información de los fotones de luz cuando te miras en el reflejo de un charco de agua. Recibes información del dolor, de tu respiración, de cuestiones sensoriales internas y interpretas y generas información. Dices, ok, todo esto es un ser. Eso es la autoconciencia. Entonces, todas estas definiciones desglosadas, estas capacidades que presenta todo ser inteligente, simplemente son generaciones de información nueva. Eso es inteligencia, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a pensar en este concepto que he dado, abarca a cualquier tipo de concepto de lo que es inteligencia. Entonces, digamos que esta es la aproximación más cercana que tengo a lo que es inteligencia. Como te digo, esto es solamente una aproximación, esto no puede ser una definición definitiva, aún nos falta mucho, seguramente va a haber muchos que van a decir, bueno, ¿y cómo explicas esto? Pero como digo, esta aproximación de la definición de inteligencia me parece mucho más cercana a otras aproximaciones que he estado leyendo y que son muy conocidas. Y justamente de esto quiero hablar. Vamos a hacer críticas a aproximaciones que son totalmente rebatidas por grandes investigadores y que aún se siguen manteniendo, que no
no es inteligencia. Antes de criticar las aproximaciones no científicas, es importante mencionar que uno de los conceptos más aceptados de qué es la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, la capacidad de resolución de problemas. Basado en el concepto anterior que yo he dado de inteligencia, en cierta forma sí, ¿no? Podríamos decir que a través de la obtención de información lo que queremos es adaptarnos al medio ambiente para sobrevivir. Es decir, si lo vemos desde un punto evolucionista, obtenemos información, generamos nueva información para adaptarnos y sobrevivir. Si a esto le quieres llamar resolución de problemas para sobrevivir, en todo caso, bueno, podríamos dar una definición. No tengo claro si podríamos reducir todo el concepto a solamente a la capacidad de resolver problemas, porque algunos me dirían incluso en la capacidad creativa artística que no tiene una función de resolver problemas, como por ejemplo crear una melodía o crear una pintura, una obra de arte. En eso también se está reflejando inteligencia. Por eso es que digo, en la capacidad de generar información nueva a partir de información externa o a partir de información almacenada en la memoria, ahí ya puedes dar una definición amplia que incluso abarque las capacidades creativas, es decir, que abarque a la creatividad como parte de la propia inteligencia. Muchos diferencian la creatividad de la inteligencia. Yo creo que es parte de lo mismo, es decir, la creatividad es consecuencia de la inteligencia. Entonces, por eso digo que esto de la capacidad de resolución de problemas me parece un concepto que puede acercarse al que estoy dando. Sin embargo, de repente también está siendo un poco reduccionista, porque no creo que todo se haga en función a la resolución de problemas. Alguna vez hacemos actividades, sobre todo los seres con procesos mentales superiores como nosotros los humanos, hacemos actividades que no están involucradas netamente a la resolución de problemas. Muy pocas, por supuesto, porque la mayoría sí tratamos de resolver problemas para sobrevivir, pero hacemos algunas. Así que esto es lo que opino sobre este concepto. Bien, vamos a las críticas de los conceptos errados. Las inteligencias múltiples es el primer concepto que me gustaría aclarar. Este es de Howard Gardner. Él sostiene de que efectivamente la inteligencia, que no solamente hay un tipo de inteligencia, sino hay varios tipos de inteligencia. Puede ser inteligencia lingüística, inteligencia musical, kinestésica, etc. Vamos a ver, hay distintos tipos: lógico-matemático, inteligencia verbal. De hecho, él hace críticas al cientificismo, es decir, hace críticas a estos conceptos ortodoxos de la ciencia dura que dicen que la inteligencia está en función más que todo al razonamiento crítico, y que puedes tener otros tipos de inteligencia. ¿Cuál es el problema de este concepto? Porque digamos que suena bastante bien al comienzo. El problema de ese concepto es que esas son capacidades que te da la inteligencia. Y claro, algunos van a tener desarrollado esas capacidades más que otros. Claramente un pintor, un artista, va a tener más desarrollado esas capacidades que yo, que cuando pinto algo lo hago terriblemente mal. Entonces, pero eso no quiere decir que esa persona tenga la inteligencia espacial, o el que compone música, la inteligencia musical. No. Eso es que él tiene la capacidad musical más desarrollada. La capacidad musical es una capacidad de la inteligencia. Y justamente esta crítica, que yo ya la venía haciendo desde antes y se lo he comentado a muchos amigos, lo he leído ya después. Vamos a ver. Una de las mayores críticas realizadas a la hipótesis de las inteligencias múltiples es que es una hipótesis ad hoc. Gardner no está interesado en profundizar y expandir el concepto de inteligencia, sino que prefiere negar por completo el concepto tradicional de inteligencia. Por tanto, utiliza la palabra inteligencia donde en realidad quiere referirse a habilidades o aptitudes. Claro, es exactamente lo que he mencionado. O sea, son habilidades. Habilidades dentro de la inteligencia. Esta generación de información comprende todas estas habilidades. Esta obtención de información, este almacenamiento de la información y esta generación de información comprende muchas habilidades. O sea, tú puedes generar información y puedes hacer todo eso por distintos caminos. Y unos caminos van a estar más desarrollados que otros. Entonces, cuando alguien tenga una habilidad más desarrollada que otro, no le puedes decir tiene esa inteligencia más desarrollada que otro, porque estás reduciendo el concepto de inteligencia.
estás reduciendo eso. Por eso es que dije, hay que destruir dos reduccionismos, el reduccionismo antropocéntrico y el reduccionismo de capacidades. ¿Y qué sucede con el otro autor? Que esto ya está más que comprobado que es una pseudociencia terrible, y sobre todo en psicología organizacional se está usando mucho todavía su concepto, que es Goldman con la inteligencia emocional. Bueno, lo que sucede con este autor es, bueno, esto es una crítica de Eysenck. O sea, por favor, esto es esto en psicología, los que estudian psicología saben que se enseña mucho sobre él, sobre sus teorías, y vamos a ver qué dice Eysenck. Goldman ejemplifica con mayor claridad que lo absurdo de la tendencia a clasificar cualquier tipo de comportamiento como una inteligencia. La inteligencia emocional son habilidades sociales. Es la capacidad de todo individuo a reconocer sus emociones y las de los demás, a poder controlar sus emociones, a tener una conciencia sobre sus emociones. Claro, es parte de la inteligencia, pero como lo dije, es parte de la inteligencia, no es un tipo de inteligencia. Entonces, nuevamente, está cayendo al reduccionismo de las capacidades, ¿no? Es lo que lo he llamado. Entonces, esto es el problema de la inteligencia. Por otro lado, las pruebas psicométricas, sobre todo las que miden el coeficiente intelectual, miden inteligencia. Bueno, yo voy a decir que estoy en desacuerdo. Miden también ciertas habilidades, por ejemplo, la habilidad de razonamiento visoespacial, habilidades verbales, lógicas, ¿no? O sea, como no sabemos qué realmente es inteligencia, podemos ser buenos en muchas habilidades, y el compendio de esas habilidades, si somos buenos en todas las que las pruebas te puso, incluso en las habilidades de abstracción y todo, entonces podemos decir que esta persona es inteligente o no. Sin embargo, estamos omitiendo muchas otras características, muchas otras capacidades, muchas otras habilidades de la inteligencia. Como no sabemos qué es inteligencia realmente, como no tenemos un concepto amplio, todavía no podemos medir con precisión si una persona es inteligente o no en función a las pruebas psicométricas. Esto es todo, no quiero alargar más el video, espero que les haya gustado, muchas gracias por verme y nos vemos en un nuevo video.